curso de soldadura eléctrica. Este curso, versión academia, ha sido diseñado para que los profesionales de la enseñanza puedan formar futuros soldadores y prepararlos para su homologación en cualquiera posición de soldadura y en cualquiera de las áreas de una empresa determinada. De la misma manera, va dirigido a aquellas empresas siderometalúrgicas y de la construcción que quieran formar o especializar a sus soldadores y prepararlos para su homologación en un determinado campo y posiciones de soldadura. Y para aquellas personas que, habiendo realizado el primer curso de iniciación a la soldadura, quieran seguir adelante, completando así su formación en las llamadas posiciones difíciles de soldadura. Para los que quieren seguir adelante y formarse como técnico en soldadura, les recuerdo que muy pronto aparecerá el curso de técnico en soldadura, que profundizará en las siguientes materias, entre otras: tecnología de los metales férricos y no férricos, tecnología de la soldadura eléctrica, tipos de soldaduras y contenidos, tratamientos térmicos y mecánicos, electrodos especiales, recargues de soldaduras especiales, ensayos destructivos y no destructivos, probetas de ensayos y de homologaciones y normativa europea al respecto. Todo ello, además de un contenido, vamos a decir, profundo en técnicas de la soldadura. Muchas gracias. Ha sido eliminar unos defectos. Vemos la pieza punteada, que realmente había que haber punteado también la zona de atrás. Empezamos con la técnica anterior del primer cordón para que lógicamente haya una penetración. Estamos llevando un movimiento circular en este momento pequeñito, como vamos a decir, inverso a las agujas del reloj, y a veces también estamos avanzando de atrás hacia adelante para abrir esa pequeña lágrima o ese pequeño agujero que nos permita el que haya una buena penetración. El electrodo que estamos empleando es el de diámetro 2,5 milímetros y el ángulo es de 90 grados respecto a las chapas y 45 grados respecto a los ángulos de los bordes a unir, o sea, del chaflán. Vemos que tenemos una separación muy buena para que haya una buena penetración. Pero tendremos que tener mucho cuidado en el caso de que nos salga algún agujero. Entonces jugaríamos con el enfoque del electrodo hacia una u otra chapa y lógicamente con la velocidad. Observamos la lágrima de soldadura, ese pequeño agujerito, y vemos ahora que la penetración efectivamente es una penetración bastante buena. Limpiamos el cordón de raíz
Y salvo al principio, que lógicamente partimos con un electrodo que está frío, pues lógicamente sale la soldadura un poco más pastosa que al final. Refundimos el punto de soldadura con una mayor velocidad y al llegar al final empezamos a hacer el movimiento inverso a las agujas del reloj. Picamos bien la escoria y observamos que la soldadura está quedando francamente bien. Al final tendremos que llevar una velocidad un poquito superior y lo mismo que hacemos siempre en los finales de cordón, sacar el electrodo varias veces, aportar material cuando ya se está solidificando, para evitar que el agujero sea mayor y que se quede ese material recargado. No obstante, en los cordones sucesivos se puede ir recargando si al principio ha quedado un poquito bajo de material. Bien, vemos que todo el reverso del cordón ha penetrado quizás hasta un poquito mejor que en el cordón anterior. Picamos la escoria. Vemos que se adhiere muy fuertemente. Y entonces el primer cordón hay que tener en cuenta que lo que hace es ni menos las misiones de penetración. Luego ahora ya con un segundo cordón, pero con el diámetro de 3,25 y aproximadamente con unos 105 amperios, estamos echándole la segunda pasada. La segunda pasada que solamente queremos que refunda el material. Por lo tanto también saldrá un cordón irregular, pero tapando o eliminando, mejor dicho, los defectos del cordón de raíz, que eso es lo que pretendemos, aumentar la capa de material y a la vez refundiéndolo, que se eliminen los defectos que habían salido al principio. Como la velocidad también ahora es un poquito más excesiva, pues puede pasarnos que también queden defectos. Es de hecho normal. Pero que cada pasada que echemos lo importante es eliminar los defectos anteriores. Si esto fuera en una posición normal, como es la posición horizontal, pues lógicamente tendríamos mucho menos cuidado y posiblemente no aparecerían estos pequeños defectos. Picamos el cráter de la escoria para poder empalmar bien y empalmamos otra vez con arco largo y seguimos balanceando el electrodo de arriba hacia abajo y eliminando donde tengamos un pequeño defecto de soldadura, nos paramos un poquito más para eliminar. Refundimos el cordón de raíz y en el final lo mismo que hemos hecho antes, recargaremos en caso de que sea necesario. Limpiamos la escoria de este segundo cordón y vemos esta parte final por el aspecto que tiene la escoria de que el cordón ha quedado bien realizado. No obstante, la limpieza en las posiciones difíciles es más importante que lógicamente en una posición horizontal, o mejor dicho, ese surco desaparecería. Pero ya digo, como normalmente le sobra resistencia a esta junta para lo que se va a realizar, pues seguiría siendo